Gracias por invitarnos a conversar. Felicito al Grupo Parlamentario de Morena por el esfuerzo de este diálogo democrático. Y arranco. El 20 de noviembre de 2016, el 20 de octubre, perdón, de 2016, el Senado de la República nombró, previo procedimiento establecido en la Constitución, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, nombró a 7 magistrados electorales por los periodos que se establecían en estas normas que acabo de citar. Sin embargo, el 3 de noviembre, el Senado de la República y el Diario Oficial de la Federación se publica un decreto por el cual se modifica el capítulo transitorio de esas normas y se dice: estos magistrados ya no van a durar lo que habíamos dicho que iba a durar su encargo hace unos días, ahora van a durar más. Entonces, de 4 magistrados a 2 les aumentan de 3 a 6 años y a otros 2 de 6 a 8 años. Obviamente los partidos inconformes en el Senado promueven acción de inconstitucionalidad y la Corte dice: no pasa nada, porque lo único que hicieron fue ampliarle el periodo para un mejor ejercicio. O sea, el principio republicano, el principio de retroactividad, el principio de certeza no se cumplió y la Corte lo validó. Pero recuerdo que hace unos meses la Corte y la comunidad jurídica, que entonces no se pronunció, sí pegaron el grito en el cielo porque se estaba proponiendo que un presidente de la Corte durara un año más en su gestión. Si esto no da tintes y no da suspicacia de un actuar político de la Suprema Corte, pues yo felicito a esas personas por su candidez. Y tiene que ver con algo muy sencillo: el procedimiento para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia es un procedimiento politizado. Siempre ha sido un procedimiento politizado. No obstante, ahora en las discusiones en redes sociales se dicen: intentar hablar, atreverse a hablar sobre la posibilidad de que los ministros sean electos sería politizar. Perdón, pero ¿qué se necesita para ser candidato a ministro? No hay convocatoria pública, Se necesita que el presidente de la República lo proponga al Senado y se necesita andar caminando por los pasillos del Senado solicitando audiencia. Lo digo porque los he visto y algunos los he acompañado, solicitando audiencia con los señores senadores para decirle: oiga, pues mire mi currículum, yo tengo una historia de vida y quiero ser senador. Y entonces se establecen, pues yo no sé si escritos o tácitos acuerdos, pero viendo el comportamiento de la Corte en ese tipo de asuntos, o por ejemplo que un ministro diga: no nos van a doblar. Pues si la Corte no está haciendo política con esos pronunciamientos, entonces no sé qué está haciendo. Quisiera yo detenerme para saludar a los panelistas, distinguidísimos expertos en derecho constitucional, distinguidos académicos, que tendrán que estar de acuerdo conmigo en algo: si todos los que estamos aquí defendemos la Constitución, también defendemos el procedimiento de reformas a la Constitución que en ella se establecen. Entonces, una democracia necesita demócratas y una Constitución necesita constitucionalistas. Así que todos los que estamos aquí tenemos que respetar los procedimientos democráticos dados por la misma Constitución para reformarse, siempre y cuando, aclaro, se respeten los principios, las mayorías y los ordenamientos que no pueden ser cambiados a voluntad, que requieren ser procesados por la vía legislativa y validados, y sobre todo, si es posible, consensuados. El presidente Ernesto Zedillo, cuando tomó posesión, lo primero que hizo fue eliminar a la Suprema Corte. Incluso jubiló a uno de los distinguidos panelistas hoy en día, que solamente fue ministro por 7 meses. Esa propuesta fue validada por el Congreso de la Unión e inmediatamente el presidente dijo: ya no van a ser 24 ministros, 21 ministros numerarios y 5 supernumerarios, ya no recuerdo, voy a proponer yo a los nuevos ministros. Se los aprobaron y desde entonces así ha sido.
O sea que este mantra de la Corte no se toca, pues, es pura retórica. Por supuesto que se toca, y se toca con procedimientos democráticos. Lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática. Todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución, todos son sujetos de discusión y de reforma. Vemos que las reformas que se están defendiendo o el procedimiento constitucional que no se quiere tocar, pues está reglado en el propio artículo 39. La soberanía, es muy buena la definición del doctor Carpizo, pero está la definición en la Constitución. Reside en el pueblo y el pueblo tiene en todo momento la facultad de cambiar su forma de gobierno. No se puede hacer mediante mecanismos no democráticos, se tiene que hacer respetando las reglas de la Constitución, pero nada es intocable. Y les voy a platicar una experiencia que yo acabo de vivir. Vino la renovación de los consejeros del INE y la Constitución estableció un procedimiento que se respetó por todas las fuerzas políticas. Se creó un comité técnico, ese comité técnico revisó con criterios técnicos los perfiles, se presentó a la Cámara de Diputados un conjunto de quintetas para que se eligieran. Bueno, no hubo acuerdos, pero había otro acuerdo previo y que los englobaba. Si no nos podemos poner de acuerdo en los nombres, nos ponemos de acuerdo en que se insaculen y se insacularon. No estoy sugiriendo que esto sea, simplemente creo que sí hay vías para definir y para discutir posibles rutas. Miren, ustedes sabían que para ser ministro de la Corte no se les hace examen de conocimientos, no se les hace examen psicométrico. Yo no sé si un examen psicométrico te pudiera dar datos de si una persona que sufra un ataque de ira haga comentarios indebidos. Y yo no sé si un examen toxicológico te puede hablar de la sensatez de ministros, y me voy para abajo, de magistrados y de jueces. Entonces estamos en un poder, ¿saben también que quien preside el Poder Judicial preside el Consejo de la Judicatura? O sea, yo presido el órgano que me debe vigilar a mí. Y ¿saben qué otra cosa? Que los miembros del Consejo de la Judicatura, que es un órgano colegiado transversal encargado de vigilar el Poder Judicial, pues deberían también ser electos. Si no pudiéramos nosotros, mediante estos conversatorios, si no reuniéramos las posibilidades jurídicas para cambiar el mecanismo, mínimamente deberíamos elegir a los consejeros de la Judicatura para que ellos fueran un garante de la legalidad y del respeto de la Constitución por parte de todos los servidores del Poder Judicial. Qué bueno que marchen, qué bueno que se esté dando el diálogo, pero no se hace poniendo anatemas, satanizando, estigmatizando a quienes sí queremos que todo se discuta. Y por último, quisiera cerrar con un comentario que tengo aquí. La Corte Interamericana, que fue citada hace un momento, también se rige por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El artículo 23 de la Convención dice que todas las personas, son los derechos políticos, todas las personas tenemos derecho a acceder a los cargos públicos de acuerdo con las reglas previamente establecidas, pero en condiciones de igualdad. Hoy ese mecanismo no es un mecanismo de igualdad y los ciudadanos deben discutir sobre eso. Si va a llegar una convocatoria pública a convocar a los juristas y se va a decir, bueno, vamos a hacerles un examen, vamos a hacerle una evaluación de idoneidad de su perfil, vamos a revisar, si son juristas, vamos revisando sus sentencias, en qué asuntos relevantes han participado y cuál ha sido su actuación, cómo han argumentado y cómo tratan al personal bajo su responsabilidad y dominio absoluto, porque a lo mejor no lo saben, pero en los órganos jurisdiccionales el titular del órgano es un señor feudal, es dueño del futuro de la gente que ahí trabaja, porque les dan nombramientos, asústense, por días. ¿Sabes qué? Tu siguiente nombramiento es por 15 días. Se termina ese y te doy otro por 10 días. Y no me caes bien y te lo doy por 5 días. Ya me caes mejor por 20 días. Así hasta que yo digo, ya mereces formar parte
de esta élite, Juan Salvador Gaviota, te entrego tu plaza en el Poder Judicial. Por supuesto que es una preparación para la lealtad absoluta, esa lealtad que vimos el domingo, porque si los vieron, estaban todos cortados con la misma tijera. Entonces, creo que es urgente que tengamos que estar discutiendo esto, invitar a la gente. No puede ser esto un protocolo de que cada quien viene y platica. Si esto es un conversatorio, invito a los panelistas a que platiquemos todos y que se hagan muchos foros más como esto, porque en una sociedad que se quiere transformar, todos debemos tener la palabra en los asuntos públicos. Gracias.